Melgar pierde su primer partido, pero con un resultado aceptable. En el transcurso del video te diré por qué. Porque el día de hoy tenemos el primer partido de la temporada 2023 de Melgar. Partido de gran importancia, pues nos muestra la calidad de juego individual y colectiva que hay en el nuevo equipo que se ha formado para esta temporada con grandes y jóvenes refuerzos. Además que este no fue televisado. Sin embargo, te traigo los videos de las jugadas más resaltantes mientras analizamos el partido y algunos detalles como lo fue la inauguración, desempeño de los jugadores como fue el de Martínez, nuevo 10 de Melgar y exjugador de River Plate y la selección argentina. Y por otro lado la integración de Pablo Magín, gran goleador del Tigres de Argentina, entre otros grandes jugadores de la liga local como es Rigo, entre otros. Yo soy Erico y empecemos. Y ya hablando del partido, apenas se dio el inicio, Melgar mostró gran dominancia y lo pudimos ver con una jugada de Bordacar junto con Ramos por medio del extremo izquierdo, lo que permitió un centro impecable de Ramos para que se diera el primer intento, y lo recibió Luis Iberico, que estaba a 1 metro del arco, pero que no pudo convertir debido a que se le escapó el balón a muy cerca de su cuerpo. Pero esto solo sería el inicio de varios ataques que propondría la delantera de Melgar. Entre ellos también tenemos que mencionar al ingreso de Reina, que finalmente se consolida su posición apoyando al mediocampo y la delantera, pues antes con Néstor Lorenzo, ahora DT de Colombia, Reina optaba por un papel más defensivo, pero ahora con su altura y resistencia, Lavallen decide mandarlo adelante, apoyando así en los centros. Pero no todo fue dicha en el equipo rojinegro, pues flaquearon bastante en la delantera, sobre todo por su referente, capitán y goleador Bernardo Cuesta, quien no tuvo un buen partido al fallarse y perder varios pases y oportunidades de gol, que claramente pudieron haber sido aprovechadas, y por otro lado tampoco mostrando quizás una actitud deseable, pues en muchas ocasiones daba la espalda a la jugada o no mantenía la velocidad y ritmo adecuado. Y claro, decir esto no me agrada bastante, pues en el canal somos muy conscientes que respetamos y admiramos mucho el talento de Cuesta como goleador, pero claro, hay días buenos y días malos, y definitivamente no fue el de Cuesta. Pero por otro lado, con su otro compatriota, Tomás Martínez, sí nos quedamos maravillados y gustosos de ver la capacidad de regate, agilidad y destreza del nuevo 10 de Melgar, ex seleccionado de River y de la selección argentina sub-20, pues lo encontramos muy participativos con su papel al crear y acompañar el balón como todo buen 10, y claramente aprovechó cada oportunidad para mostrar lo que puede aportar en el equipo, tanto así que ahora el Chaca Arias debe compartir todos los tiros libres y de esquina con Tomás Martínez, ya que era el Chaca quien se encargaba de hacer este tipo de jugadas por su gran talento, pero en esta ocasión Tomás Martínez aprovechó algunas para mostrarnos su potencia y puntería. Pero ahora, por el lado negativo, si bien tiene una buena capacidad de regatear, también he de mencionar que amarra mucho el balón y no es capaz de soltarla en el momento adecuado, y con esto confirmamos que aún no se acostumbra al juego del fútbol peruano, o más específicos al juego de Melgar, que está más acostumbrado a recibir y a soltar el balón en primera y ser bastante prácticos, algo que le va costando a Martínez, pero que puede mejorar con el tiempo. Otro detalle puede ser la potencia, pues si bien Martínez fue de los primeros que se animaron a tirar directamente al arco, este careció de potencia y por ende el arquero de Deportivo Pasto logró atajarla. Pero claro, en el reino de los ciegos el tuerto es rey, y digo esto porque muchos de los jugadores de Melgar no se animaban a tirar directamente al arco y de esta forma desaprovechaban bastante el balón. Entre ellos fue una jugada muy destacada de Melgar por su calidad de pases, en el que el medio campo y la delantera se adentraron tal cual avalancha al área colombiana, pero que ni que Martínez, Bordacar, Ramos o Cuesta tuvieron la oportunidad o la confianza, o sea, ese atrevimiento de patear directamente al arco, de tal forma que nuevamente optaron por centrar, de tal manera que Reina, sin esperarlo, intentó actuar rápido, pero con una mala posición de su pie, botó el balón al área, estando tan solo a 1 metro del arco. Y todo esto de tener grandes oportunidades, de marcar goles, desaprovecharlos o no hacerlos, nos daba un flashback de lo que fue el 2022, algo que definitivamente no tiene que repetirse, sobre todo con las grandes contrataciones que hizo Melgar para reforzar la delantera. Más por otro lado, podemos seguir confiando en el talento de Orsán, de Nemostier, Galeano y el Chaca Arias para defender el mediocampo y la defensa, de tal forma que Deportivo Pasto no tuvo una oportunidad clara, al menos en el primer tiempo, para poner en aprietos al arco de Carlos Cáceda. Y de esta forma finalizaría el primer tiempo, donde muy tranquilamente Melgar pudo acabarlo con un 2-0, si no es que 3. Y en el segundo tiempo, Lavallen sacó a todos los suplentes a calentar, mientras el equipo seguía resistiendo, pero ahora con un Deportivo Pasto mucho más dominante, que desde el inicio salió a
a proponer jugadas de tal forma que Cáceres tuvo un papel mucho más representativo. Entre ellos, llegó a ser el héroe cuando un delantero colombiano ingresaba por el extremo derecho y ante esto Cáceres decide quitarle el balón en pleno movimiento. Y volviendo a la delantera, Melgar seguía optando por los centros y tiros elevados. De esta forma el equipo rojinegro jugaba un juego que no era para él, sobre todo cuando el equipo contrario tenía defensas de gran biotipo y altura, lo que incapacitaba e imposibilitaba a jugadores como Iberico, Cuesta o Ramos para dominar, cabecear o definir el tiro. Pero tal parece que esto en ningún momento cambió y Melgar jugaría de más a menos, sobre todo ahora con el ingreso de suplentes, donde podemos ver ahora una disminución de calidad en el juego de Melgar, y hasta podría entenderse debido a que la gran cantidad de jugadores nuevos son bastantes jóvenes, entre un promedio de 21 años, pero que aún así han logrado destacar en sus respectivos clubes o reserva. Pero antes de darse el ingreso de los suplentes, se habría dado una gran oportunidad para Melgar, puesto que Luis Iberico, con su experiencia y viveza, logró darle un penal a favor de Melgar, y quien se encargaría de ejecutarlo no sería Cuesta, sino el chico de la gran iniciativa, Tomás Martínez, que quería estar en todas las portadas y definir su debut con gol, pero esto tendría que esperar, debido a que, como dije, Martínez tiene buena puntería, pero carece de potencia, de tal forma que el arquero no tuvo ningún problema en tapar el penal que había sido pateado, arrastrado y a la derecha, y hasta podría decir que fue bastante avisado. Y después de esta jugada se hicieron los cambios, empezando con la salida de Martínez, seguido de Galeano, Ramos y de Bordacar, y ante esto ingresaría Ibáñez, Cavero, Mifflin y Darrigo, que viene directo de la Academia Cantolao, gran cuna de jugadores, y con Darrigo no sería la excepción, puesto que en el torneo 2022 sería Darrigo quien le anotaría el único tanto a Melgar, que aún estaba jugando en su mejor tiempo, y con esto ya es mucho. Y en esta ocasión, nuestro nuevo 11 fue muy participativo en las jugadas, tanto así que proponía, y cuando lo perdía, la seguía buscando hasta recuperarla, pero claro, aún no lo suficiente como para discutirle el puesto a algún titular, y con el paso del tiempo se haría el ingreso de otros suplentes, como lo sería la salida de Orsán y de Cuesta, y ante ellos ingresaría Archimbot y Pablo Magnin, y por supuesto con mucha expectativa, y posteriormente saldría de Nemostier, Iberico y el Chaca Arias, e ingresarían Diego Rodríguez, Jimmy Gamero y Mariano Barreda, jugadores jóvenes pero de buena altura y agilidad. Sin embargo, con todos estos suplentes no lograron continuar con la calidad de juego, de tal forma que ante la falta de referentes, Deportivo Pasto fue adueñándose cada vez más del área rojinegra, poniendo en aprietos a Cáceres, quien fue el único jugador al cual no le hicieron el cambio, ni pensarlo, porque de otra forma quizás esto hubiera acabado con un 2-0, y a falta de pocos minutos de acabar el partido, una jugada muy tonta y hasta inocente ocurrió en el área de Melgar, por parte de unos jóvenes defensas, del cual no puedo mencionar su nombre exacto debido a la falta de certeza para identificar al jugador desde mi punto de vista, acabó provocando que se hiciera una falta justo dentro del área cuando este había dejado pasar al rival hasta estas alturas. De esta forma sería el ex jugador de Sporting Cristal, el ecuatoriano Jofre Sobar, que con un remate de derecha acabaría venciendo el arco de Carlos Cáceres, que por poco logró atajarla, pues había acertado en la posición, pero a falta de firmeza el balón lo venció, y de esta forma los ánimos se iban disminuyendo, pero aún así el joven y aún inexperto equipo de suplentes siguió atacando, entre ellos buscando al goleador del Tigre, Pablo Magnin, quien tuvo una oportunidad dorada de marcar el gol del empate y ser el héroe y portada del encuentro, justo cuando se le había hecho una falta a un jugador de Melgar y todo el mundo quedaba atento a lo que diría el árbitro, pero al no cobrarlo el juego siguió y muy sutilmente Magnin ingresó al área del rival para quedarse uno contra uno frente al arquero, y en una posición donde hubiera sido más favorable bombearla hacia arriba, Pablo Magnin decidió definir semi arrastrado, de tal forma que por reacción el arquero logró salvar el arco estirando su pierna. De esta forma acaba el partido, Melgar perdiendo 1-0 ante Deportivo Paz. Claramente ningún resultado en el que Melgar pierda es favorable ni bien recibido. Sin embargo, debo decir que si hay errores es mejor saberlos en este tipo de partidos amistosos, pues es como el balde de agua fría que te dice despierta, hay que mejorar y seguir trabajando. Por lo pronto Melgar tiene buenos jugadores que muy fácilmente podrían ser titulares en cualquier otro equipo, pero que por lo pronto les falta coordinación y mucha seguridad para realizar los pases y definir al arco, más aún que ahora nos enfrentamos a equipos de nivel Copa Libertadores
menores y entre equipos nacionales con grandes fichajes. Y ahora hablaremos si los partidos de Melgar se transmitirán o no y de su inauguración. Y empezando por lo primero, hay que aclarar que Melgar tiene un mayor favoritismo por Gol Perú, a tal punto que junto con otros 7 equipos, al cual se le incluye Cienciano, Universitario y Alianza Lima, amenazaron a la Federación Peruana de no jugar si este no respetaba los contratos de dichos equipos con Gol Perú. Y el motivo de que no se transmitiera el partido fue justamente eso, puesto que la Federación Peruana de Fútbol había apelado al Poder Judicial para que ningún equipo transmita sus partidos oficiales y o amistosos. Sin embargo, poco después, su abogado mencionó que los partidos de presentación son meramente del club, por lo que si eran capaces de definir qué televisora sería capaz de transmitirla, como es el caso de Alianza Lima, que optó por Latina. Sin embargo, con Melgar no fue así y simplemente decidieron transmitirlo por vía Facebook y YouTube en el canal del Club Melgar. Y por lo pronto, la administración declaró que los partidos de Melgar no podrán ser televisados, pero descuida que voy a intentar hacer todo lo posible para poder realizar los resúmenes y análisis de cada partido para ustedes. Y empezando por la inauguración, que comenzó a la 1 de la tarde, se presentaron las ligas menores de Melgar con sus ostentosos y numerosos trofeos, representación de su calidad. Posterior a ellos se presentaron todos los jugadores que venían a acompañarnos en este 2023. Posterior a ellos hizo el pase a las Silvias, equipo femenino de Melgar, que tras un buen tiempo jugando en ligas menores, lograron finalmente ser campeonas de la última Copa Perú que permitía integrarse a la primera división del fútbol peruano. Y finalmente se culminó con el ingreso del gran equipo de Melgar, que ganó su primera estrella en 1981. Como digo, fue una inauguración presentable, pero que podría mejorar en calidad de espectáculo, como lo puede ser la invitación a artistas, exposición de trofeos, camisetas, danzas, entre otros, porque si bien sabemos que el fútbol trata de deporte, el espectáculo camina junto a este y en muchas ocasiones arrastra consigo gran cantidad de gente, y en comparación a otros equipos de la liga local que sí hicieron grandes espectáculos, nos da a entender ese contraste que hay entre los equipos. Y por otro lado, comentar acerca de la hinchada, pues se jugó en el estadio de la UNSA con una capacidad de 30.000 espectadores. Sin embargo, estimo que se llegarían a llenar alrededor de 15.000 entradas, y aquí va lo mismo, porque la calidad de la afición es fundamental en cualquier equipo, tanto si este va en buena racha como que no, y hasta en muchos casos, el respeto que se puede llegar a tener sobre un club va en gran medida a la pasión y numerosidad de la hinchada, o me equivoco, pero como dije, son asuntos que hay que reflexionar y mejorar con el tiempo. Yo soy Érico y gracias por llegar hasta aquí. Sin duda, será un camino largo con muchos retos que superar, y estaré aquí para acompañar. Nos vemos en una próxima, y como siempre, ¡Ruge Melgar!